Más hechos, más información. RCN Radio. 7:32. El senador Iván Cepeda está haciendo una denuncia delicada, presenta un documento de medicina legal y dice que en un bombardeo contra el ELN en el departamento del Chocó habrían muerto varios menores de edad. Y dice más el senador que el gobierno estaría ocultando este hecho. Daniel Jerez. Hola Yolanda, ¿qué tal? Buenos días. Sí, una denuncia bastante grave la que presenta el senador Iván Cepeda. La presentó en los últimos minutos. Mostró un documento de medicina legal en donde se da cuenta que en el bombardeo que fue perpetrado a la guerrilla del ELN en el departamento del Chocó, que se hizo a mediados del mes de septiembre, en donde fue neutralizado, recordemos, alias Fabián, uno de sus máximos cabecillas. También fallecieron algunos menores de edad. El senador Iván Cepeda reveló unas respuestas que entregó el Instituto de Medicina Legal, en el que informó que en estos hechos fueron abatidos 3 adolescentes de 17 años de edad y otro más de 13 años, Yolanda. En este documento dice el senador Iván Cepeda incluso que el Ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Diego Molano, ocultó esta información al país y no lo reveló en su momento, ya que, digamos, su objetivo principal fue anunciar la neutralización de uno de los principales líderes de esta guerrilla del ELN, alias Fabián, quien, recordemos, resultó gravemente herido en este bombardeo en el Chocó y posteriormente falleció recibiendo asistencia médica en un centro asistencial del sur del país. El senador Cepeda también, a raíz de esta situación, ha enviado, Yolanda, una carta a la UNICEF en la que señala, en la que denuncia no solamente estos hechos, sino que también recuerda que hace 2 años se presentó un episodio parecido, pero en un bombardeo en inmediaciones de San Vicente del Caguán, en donde fallecieron también 8 menores de edad. Y Daniel, tenemos precisamente en línea al senador Iván Cepeda. Queremos ampliar un poquito la denuncia que está haciendo, porque lo que entendemos es que él ha hecho una solicitud de información al Instituto Colombiano de Medicina Legal y le han dado esta información puntual sobre los menores muertos en el bombardeo en el departamento del Chocó. Senador Iván Cepeda, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Yolanda, es un gusto saludarlos. ¿Cómo le llega esta información, senador, de Medicina Legal? Nos llegó una información primero de carácter informal y nosotros inmediatamente procedimos a cursar un derecho de petición al Instituto de Medicina Legal. La información original era que entre las personas muertas en el bombardeo que se practicó en el litoral de San Juan, en el Chocó, contra un grupo del ELN, habría menores. Siendo esa la circunstancia, hicimos unas preguntas específicas. No pedimos la identidad de las personas, pero sí la edad y el sexo, y efectivamente hace unas horas recibimos la respuesta. Y en la respuesta es muy claro el instituto en señalar que en ese episodio, entre las 8 personas que murieron, hay al menos 4 menores. Hay 3 hombres, uno de ellos de 13 años y 2 de 17, y una mujer de 17 años, lo cual pues a la luz del derecho internacional configura sin lugar a dudas pues no solamente el crimen de reclutamiento forzado. Yo quiero ser muy claro en que esta denuncia no es solamente con relación al comportamiento y la conducta del Ministerio de Defensa, sino señalando la gravedad de lo que está ocurriendo en el país, es que se está incrementando el reclutamiento de menores. Pero también el hecho de que se produzca una situación de estas y lo único que indica el parte que dan las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa es un éxito operacional, como es el lenguaje que se utiliza por parte del Ministerio en estos casos, pero no se informe de esta otra situación. Así que por ahora lo que estamos señalando es que hubo un ocultamiento de información. Sí, senador, y después de la confirmación que usted ha hecho, ¿qué piensa hacer? Quiero decir, ¿llevará este tema a un debate de control político, una moción de censura en contra del ministro de la Defensa? ¿O qué piensa hacer con esta información? Bueno, inicialmente hemos dirigido una carta en la mañana de hoy al Consejo de Seguridad de la ONU y también al relator para el reclutamiento forzado, señalando esta situación y mencionando que no es la primera vez que ocurre, y mencionando que se está produciendo un incremento del reclutamiento. Eso desde el punto de vista de las acciones internacionales, y obviamente
entregaremos esta información a otras instancias internacionales, pero obviamente aquí cabe el control político y vamos a examinar en estas circunstancias en qué momento y de qué manera es la forma más adecuada de realizarlo. Doctor Cepeda, usted señala un punto clave, aparte pues, del horror de que estén niños en la guerra, es el aumento del reclutamiento. ¿Tienen identificado si, digamos, este aumento es solamente por parte del ELN, por parte de otros grupos en las regiones donde hay mayor reclutamiento? ¿Y qué se está haciendo para prevenir ese reclutamiento? ¿Qué cree usted que el gobierno está tomando medidas serias para evitar ese reclutamiento? No, yo creo que este es uno más de tantos otros parámetros o indicios o, digamos, cifras que indican que hay un recrudecimiento generalizado de la violencia y del conflicto armado en el país. Y eso obedece, hay que decirlo con toda claridad, a que este gobierno ha renunciado a una política de paz de Estado y en cambio ha puesto en marcha una política que nos devuelve en la historia, es decir, a las mismas fórmulas que se han utilizado siempre y que han tenido como único resultado violaciones masivas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, recrudecimiento de la violencia contra las comunidades en los territorios donde está el escenario del conflicto armado y toda una serie de efectos absolutamente desastrosos. Así que ahora, el reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado, hay informes que indican que se ha recrudecido las masacres, el asesinato de líderes sociales, bueno, la lista es larga, defensores ambientalistas, en fin. ¿Y la responsabilidad del ELN, senador Cepeda? Porque es el principal reclutador en este caso, porque usted atribuye responsabilidades al gobierno, que las tiene, por supuesto. No, en eso no debe haber equivocación. Yo he sido muy claro en decir que hay una clara condena. El reclutamiento forzado de menores es un crimen de guerra. Sobre eso no debe haber ningún tipo de duda. Estoy haciendo una denuncia en la cual he mencionado específicamente ese hecho, y ahí está el texto de la carta que le dirijo a Naciones Unidas. Así que no, en eso no hay ambivalencia. Si uno dice no tendría por qué morir ningún menor de edad, bueno, ninguna persona diría uno en términos generales en violencia, pero pues cuando se habla de guerra, ningún menor de edad, en un bombardeo del Estado pues tampoco, reclutado por grupos ilegales tampoco. ¿Cómo hacer, senador Iván Cepeda, para proteger a nuestros menores de edad de este conflicto que tiene un nuevo capítulo, que está viviendo un nuevo capítulo, que nunca ha pasado del todo porque lo llevamos arrastrando durante varias décadas, pero que vivimos ahora en un nuevo capítulo? Reportábamos, por ejemplo, otra decapitación más en la ciudad de Tuluá y muchos hechos atroces de violencia que se vienen desatando en los últimos días. ¿Qué hacer, cómo hacer para proteger a los menores de edad del reclutamiento por parte de grupos ilegales y también de que mueran esos menores de edad en hechos de violencia, en enfrentamientos, en bombardeos como el reporte que usted nos está dando a conocer en este momento? Pues el problema es que las medidas puntuales, que obviamente deben ser puestas en práctica, preventivas, de alertas tempranas, de buscar mecanismos puntuales de protección para los menores y las poblaciones que están en el conflicto, pues son débiles con relación a la lógica general de lo que se está desarrollando, y es un incremento cada vez más dinámico de la violencia que hemos visto históricamente en el país. Así que el único antídoto real frente a esto es un cambio de curso en la política del Estado, y es volver a retomar lo que ha tenido efecto real, que son los acuerdos de paz y la presencia integral del Estado en los territorios. Esa es la única solución global, seria, de fondo a este problema. Lo demás son paños de agua tibia que pueden tener efectos, sin lugar a dudas, benéficos en algunos casos, pero que son absolutamente temporales y que ceden rápidamente a la lógica, repito, general de la política del Estado. Senador Cepeda, a propósito de los contactos, la salida del que fue comisionado de la paz, el doctor Ceballos, se produjo
porque se consideró, digámoslo, entre comillas, traicionado, porque él dice estar sosteniendo contactos para ver si se retomaba cualquier posibilidad de diálogo con el ELN y digamos, se lo saltó por la faja el presidente Uribe. ¿Usted sabe qué hay de eso? ¿Usted sabe si siguen esos contactos secretos o eso quedó suspendido y de ese tamaño? ¿Qué información tiene usted? ¿Cómo se está moviendo el ELN? ¿Hay alguna